Bienvenidos de nuevo al blog de Mireia de Garens Advocats. Oh, Juan ha fallecido y además estaba separado y resulta que apenas tenía relación con su hijo y no conoce a sus nietos. Pues bien, esta materia, que es el derecho relacionado también con el derecho de familia, derecho de sucesiones, vamos a abordarlo hoy para darle unas pinceladas de cuáles son estos conceptos básicos que deberíamos de conocer en todas aquellas situaciones en las que se produce, lamentablemente, la defunción de una persona. Dicho esto, en el caso en el que Juan hubiera fallecido con o sin testamento, ¿es lo mismo? Pues no, no es lo mismo. El testamento lo que hace es recoger mediante ese documento la voluntad de esa persona, que es el causante, y respecto de la que él decide cuál va a ser el destino del patrimonio. Bien, la herencia la comprenden no solamente los bienes y los derechos, sino también las obligaciones, esto es, las deudas. Pues bien, el causante lo que hace es, mediante el testamento, otorgar su acto último de voluntad. Los tipos de testamentos, podemos decir que existen dos grandes variantes. Están los comunes, que serían los más habituales, y luego tenemos los especiales. Aquellos testamentos especiales son los que se consideran, por ejemplo, los testamentos marítimos, los que se hayan otorgado en un país extranjero, o testamentos militares, mientras que los más habituales o los comunes son tres. No sé si ustedes han llegado a hablar del testamento hológrafo, del testamento abierto, del testamento cerrado. Seguramente que sí, y más probablemente con respecto al famoso testamento abierto. Es que vamos a ir al notario a abrir el testamento del difunto tío. Pues bien, en este caso, el testamento hológrafo, las características típicas del testamento hológrafo es cuando es redactado de puño y letra del causante. El causante es la persona que a la postre resulta fallecida. Pues bien, en ese testamento manuscrito de su puño y letra, el causante o testador tiene que, sobre todo, especificar el día, el mes y el año. Tiene que existir su rúbrica, pero claro, este realmente presenta un gran inconveniente, que es dónde queda registrado, porque al ser un documento privado y escrito de puño y letra, al no constar registrado en ningún sitio, tenemos el problema de que realmente después se pueda presentar ante el notario para su protocolización. Por lo tanto, el testamento hológrafo, la ley ya dice que tiene un periodo de caducidad, es decir, que si desde que fallece la persona hasta que se presenta en el notario, si transcurre un plazo máximo aquí en Cataluña de 4 años, ese testamento hológrafo estará caducado. El régimen español es un poquito más amplio y nos da un año más, que es 5 años. Pero si la persona causante que ha testado mediante testamento hológrafo su última voluntad tiene vecindad civil catalana y se aplica por lo tanto el Código Civil catalán, sabremos que aquel que haya tenido en su poder el testamento hológrafo, si no lo presenta en este periodo de 4 años, el testamento en sí quedará caducado. De ahí que la importancia de saber que no puedes controlar que realmente tu última voluntad pueda llegar a que se cumpla, porque existe ese hándicap o ese inconveniente de asegurarnos, o la falta de seguridad para su protocolización ante el correspondiente notario. El que es habitual, seguro que han hablado y que han escuchado muchísimo ustedes, o que incluso a las personas ya lo manifiestan. Voy a ir al notario a otorgar testamento. El testamento abierto significa que es cuando la persona testadora manifiesta abiertamente al notario cuál es su voluntad. Pues yo decido dejar o declarar como herederos universales a mis hijos, o a mi esposa, o a la persona que corresponda. Esa voluntad es recogida ante notario y registrada, por lo que una vez la persona fallece con testamento, en este caso abierto o bien cerrado, que ahora lo explicaremos, se tendrá la seguridad de que dicho documento quedará registrado en un organismo oficial, como es el registro de últimas voluntades. El testamento cerrado es la voluntad en sobre cerrado, con lo cual el notario no tiene cabal conocimiento de lo que es la voluntad última del testador,
y lo que hace el notario es recogerlo en sobrecerrado y también registrar que ese día, a esa hora, ante ese notario, se otorgó este testamento. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿y si la persona testadora ha otorgado varios testamentos, cuál es el válido? ¿Es preferente el hológrafo? ¿Es preferente el abierto? ¿Es preferente el cerrado? Pues la ley es muy clara. Todo testamento posterior revoca el testamento anterior, por lo que el válido única y exclusivamente será aquel que sea el último, ¿de acuerdo? Y ese último, una vez se produce la defunción de la persona y se obtiene una documentación muy importante, como es el certificado literal de defunción de esa persona, y se obtiene mediante la presentación de un impreso las últimas voluntades, en el certificado de las últimas voluntades nos aparecerá ante qué notarios se ha otorgado testamento, pero el válido será el último, de tal forma que esa información sensible aparecerá reflejada en el certificado de últimas voluntades. ¿Qué deberemos de hacer? Acudir con esta documentación a ese notario último para poder pedir la expedición de la copia auténtica. En el momento en que se expide la copia auténtica, ya se sabe cuál es la voluntad del testador y habrá que trabajar la escritura de manifestación y aceptación de herencia, que es qué patrimonio dejó a la muerte el causante, pero no solo bienes, no solo derechos, sino también deudas. Todo ese conjunto de ese patrimonio, la persona heredera instituida como tal en el documento decidirá si le acepta o no lo acepta, o decidirá si la acepta pura y simplemente o a beneficio de inventario. Todas estas cuestiones muy interesantes y si no otorgó testamento Juan, ¿qué deberemos de hacer? Lo veremos en nuestro próximo episodio. Gracias por estar ahí. Bienvenidos de nuevo.